Bienvenidos a Micrófono Abierto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos desarrollando estas conversaciones que cada tarde llevamos a cabo a través de Alfa Radio en este espacio Micrófono Abierto, dedicado exclusivamente a conversar diversos temas, entre ellos el que vamos a tratar en el día de hoy, que tiene que ver con la alimentación adecuada para cuidar cierto tipo de enfermedades. De eso nos van a contar a continuación. Tengo el agrado de presentar a don Julio Pérez, quien es subdirector del Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad de Atacama, y a la nutricionista María Soledad Cruz. Eso es. A quienes saludamos en esta oportunidad. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a tratar nuevamente otro tema que dice relación con la alimentación. La vez anterior tratamos cierto tipo de alimentos. Hoy vamos a ver cuáles son. Tienen sus micrófonos apagados, ¿eh? Por si acaso, para cuando le corresponde Gracias, hablar. Saludamos a Julio Pérez. Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Bienvenido. Joel? Buenas tardes. Muchas gracias, Joel. Aquí siempre encantado de estar acompañándolo. Y más cuando esto le sirve a la población, a nuestros coterráneos de la región también. Claro, hay cierto tipo de alimentos que sirven para una u otra cosa. De eso vamos a conversar con Maribel Soledad Cruces Flores, que nos acompaña a esta hora también. ¿Cómo estás, Soledad? Maribel. Hola, bienvenida. Muchas bueno, gracias. Comenzamos primeramente, ¿con quién va primero? ¿Tienen determinado ustedes quién va primero? No, en realidad vamos viendo, ¿cierto?, cómo va avanzando la conversación. Nosotros queremos con Julio, ¿cierto?, en este momento tratar, en realidad, conversar un poco sobre cómo está afectando hoy en día, ¿cierto?, partiendo el tema de las alzas de los alimentos, que hoy en día, ¿cierto?, está súper en boga el tema de la escasez también de algunos productos específicos como que están dentro, ¿cierto?, de nuestra canasta básica. Estamos hablando específicamente a lo mejor de alimentos que son exportados, ¿cierto?, de otros países que hoy en día están con una situación bien compleja, como es el tema, ¿cierto?, de la exportación de trigo, ¿cierto?, que nos sirve a nosotros como producto, como insumo para poder hacer pan, que está dentro de nuestra canasta básica. Y tenemos algunos problemas específicos a nivel mundial, como es la guerra de Ucrania con Rusia, donde tenemos, ¿cierto?, ahí que Rusia está dentro de los primeros productores, ¿cierto?, de trigo, y Ucrania está es el cuarto productor más grande de trigo a nivel mundial. Entonces se ha visto con esta guerra que está, ¿cierto?, presente hoy en día, una disminución del 40% de la exportación a nivel mundial. Entonces eso sí o sí nos va a afectar a nosotros el día de mañana para poder comprar ciertos productos como es el trigo. Además de, por ejemplo, ahora en este momento se está presentando sequía en Argentina, que también es uno de los productores grandes de trigo que nos exportan a nosotros, ¿cierto?, a Chile. Entonces eso hace de que productos que son tan básicos como es el trigo, para nosotros está siendo un problema hoy en día. Entonces, ¿qué pasa a nivel, ¿cierto?, más concreto en relación a cuando hay una disminución de la producción de ciertos productos por uno u otro motivo? Existe, ¿cierto?, una mayor demanda, y eso hace de manera concreta, ¿cierto?, que aumente el precio de estos productos. Entonces se ve repercutido directamente en nuestro bolsillo. Oye, Entonces, pero claro,
teniendo todo este panorama muy oscuro por lo demás, que se enmarca en el cambio climático, en el cambio del tipo de alimentación, hay que mantener el equilibrio de los alimentos que se consumen. Así es. El trigo es importante en nuestra alimentación, pero también tiene que ser equilibrado, como el trigo tiene que ver también con los fideos, con todos aquellos, con todas las Claro, pastas. tiene mucha, claro, es Me un gusta mucho. insumo, claro, es un insumo para muchos subproductos, entonces se ve afectado mucho la industria alimentaria hoy en día con el tema, ¿cierto?, de estos problemas que se están viendo a nivel mundial, que es algo que nosotros como en Chile, por ejemplo, como tal, nosotros al tener que comprar ciertos productos al extranjero que no están produciéndose al 100% acá en el país, hace de que tengamos estos problemas, tengamos esta dificultad del aumento de precio, y no solamente, ¿cierto?, en el trigo, si estamos viendo aumento de precio en varios productos, ¿para qué decir? El aceite. Hoy en día, ¿cierto?, ha tenido un aumento importante de precio. Según el Ministerio de Desarrollo Social, en una encuesta que se hizo en mayo, dan a conocer de que el aceite subió en un 62% al precio que tenía anteriormente. Entonces, es bastante el aumento. O sea, lo vemos reflejado, ¿cierto?, en los precios en los supermercados. Entonces, Claro, hay no, que ir... y yo pienso que más porque el aceite valía como 1.200, 1.300 pesos, 1.500, y ahora está entre 1.000 y tanto el costo, así que son más del 60% Claro, del alza que ha tenido. Bueno, claro, y eso, esas son las encuestas que ellos dan a conocer, pero en realidad nosotros vemos la realidad totalmente distinta. Estamos claro, hablando de un aumento mucho más grande que lo que ellos dan a conocer. claro, y lo otro que la canasta va disminuyendo también de lo abundante que era, va cambiando. El equilibrio que se produce en la alimentación es importante ante esta carestía, ante esta situación, podríamos decir, contraria a lo habitual que nosotros estamos habituados a desempeñarnos para tener nuestros alimentos diarios. Julio, ¿es importante el equilibrio en la alimentación de las personas? ¿Cómo, Claro, claro que sí. ¿Cómo cómo lo lo vemos? hacemos ¿Cómo lo ajustamos? cómo lo hacemos con todo este problema que se presenta? Bueno, hay algunas cosas que hay que considerar, y eso parte del análisis que podamos hacer de la alimentación en Chile. Todavía estamos lejos de que podamos ajustarla mejor, y en eso trabajamos, y el rol que tenemos nosotros también con los equipos de salud de ir mejorando los estilos de vida. Y yo quería darte un dato, Joel, que lo estuvimos analizando, conversando con... Mira, bueno, ahí como fuentes de información en nutrición tenemos Encuesta Nacional de Alimentación, que eso la realiza el MinSal, ¿verdad? Hay otra fuente de información digamos, no en nutrición específicamente, pero sí de compras, que es la encuesta de presupuestos familiares, que también se obtiene información ahí de compras de familiares en diferentes ámbitos, ¿ya? El 2021-2022 se está elaborando esa encuesta, pero nosotros rescatamos unos datos ahí del 2019, que no es menor, y esto se incrementó con la pandemia, pero mira, te voy a dar un dato acá, en cuanto a cómo las personas gastamos, porque nos incluimos también, y es donde nosotros tenemos que ir mejorando. De todas las familias encuestadas, hablamos del presupuesto de su hogar, el 96%, digamos, 9 de cada 10 familias lo destinaba para compras de pan, ya que ahí Maribel tiene datos de lo que es el costo del trigo, es importante. Luego de eso, en segundo lugar, 73, digamos, 70% para bebidas gaseosas, ya 7 familias de cada 10 destinan dinero para compra de bebidas gaseosas. Después viene la carne de vacuno, 60%, tomate, 60%, huevo de gallina, 60%, luego el pollo, carne de pollo, 50% aproximadamente, 60%, papas, cereales, volvemos a los cereales, grupo de cereales, y alimentos similares, el 50%. Yogur, leche y lechuga. Ya, si nosotros analizamos en qué estamos comprando, podemos ver que los tres primeros lugares son alimentos, ¿no es cierto?, que pueden ser
cambiados, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos el pan, por supuesto, que ahí después analizamos la cantidad de pan que consumimos y eso lo podemos cruzar con la información del costo que hay hoy del kilo de pan. La bebida gaseosa, realmente, ahí es muy discutible. Entendemos que hay intercambios más saludables o mejores como jugos, por ejemplo, naturales, incluso tomar agua y agua saborizada, que eso va a ahorrar mucho, aporte calórico. Yo creo que estamos repasando cuánto es la cantidad de bebida que consumimos diaria, bastante, y eso no solo en los tiempos de comida, que incluso fuera del horario de lo que es la alimentación habitual, ¿ya? Y luego la carne vacuno, que si bien es parte de las compras, las carnes magras como el pescado, por ejemplo, el pollo, el pavo, son mucho más sanas, ¿verdad? Por el aporte de colesterol. Tienen, entre comillas, si uno lo ve como en las técnicas dietéticas, en cómo prepararla, tenemos más asociatividad en eso, ¿ah? De como decir, ya, pollo, vamos a comprar pollo, y cómo le preparamos pollo al jugo, ya que ahí la indicación a veces es una recomendación sacarle la grasa, ¿verdad? Desgrasarlo lo más posible, pollo al jugo, pollo a la plancha. Pero cuando hablamos de carne de vacuno, ¿en qué pensamos? Pensamos más en técnicas que quizás le agreguen asado. ¿Ya? ¿No es cierto? Eso está dentro de nuestra cultura, entonces uno lo va orientando y lo va mejorando. Pero, por ejemplo, carne frita, bistec, ¿o no? ¿Ya? Entonces, hay que pensar que estamos gastando, primero, no estamos gastando bien el dinero, se entiende que hoy en día hay problemas de ingresos, ¿verdad?, laborales, etcétera, que pueden influir, y eso es una de las cosas que tenemos que tener pendiente. Ahora, ahí yo di algunos ejemplos, ¿verdad?, de cómo intercambiar alimentos, y si ustedes se fijan, me nombré 2 verduras nomás, tomate y lechuga, y es lo que habitualmente cuando uno está trabajando con las personas, consultando, son las 2 verduras que consumen, y hay muchas más que aportan otro tipo de vitaminas, minerales y fibra dietaria también, que es muy importante. Maribel, no sé si ahí tú quieres agregar lo del... Dígame, Joel. Claro, lo que pasa es que la gente mira como lo más rápido, por lo general. Hoy vivimos un tiempo vertiginoso, rápido, para allá, para acá, para el trabajo, para esta actividad, para esto, hasta para descansar, es completamente rápido todo lo que se hace. Entonces, no se tiene tiempo para cocinar algo más provechoso que para el cuerpo, no para uno, porque para uno un plato de arroz con un bistec, con un tomate, salva. Claro. Un pollo con ensalada de lechuga, tomate, salva. Entonces lo vemos como algo siempre rápido y no lo fijamos que está, por ejemplo, el brócoli, que está la misma cebolla, la zanahoria, la beterraga, todo ese tipo de verduras en la ensalada, la cebolla. Joel, si nos ponemos a pensar igual, bueno, dentro de las verduras que nombró, ¿cierto? Julio, está el tomate, y según este mismo estudio, el tomate ha subido el 50% del valor que tenía antes, entonces estamos consumiendo verduras que no están siendo tan económicas hoy en día, y ahí es donde te pido que casi nos puedas apoyar con el apoyo visual que te enviamos para poder que... aquí podemos ver este es cierto, en el primer, ahí, esta es una lámina que podemos observar claramente cuáles son los alimentos que nosotros tenemos hoy en día disponibles, ¿cierto?, por estación del año, y específicamente, este mapa nos muestra, ¿cierto?, cuál es la cantidad de alimentos y cuáles son los que podemos encontrar en nuestra zona, en el norte chico. Entonces, si nosotros nos vamos al otoño, ¿cierto?, que es la estación que hoy nos encontramos, vemos que hay alimentos que son de estación y por ende, al ser alimentos de estación, de por sí son alimentos más baratos hoy en día. Nosotros comprar un alimento que está dentro de la estacionalidad, dentro de, ¿cierto?, de la mayor producción en el tiempo, ¿cierto?, que nos encontramos, eso hace de que ese alimento, al tener mayor producción, aumenta, ¿cierto?, la producción, por ende baja el precio, porque hay mayor cantidad a disposición. No es lo mismo que nosotros compremos hoy en día, ¿cierto?, frutillas, sandías en supermercados, ¿cierto?, que se encuentran
pero a un valor mucho más elevado, mucho más caro. Entonces nosotros tenemos que empezar a revisar este tipo de cosas para poder hacer de que nuestro bolsillo, ¿cierto?, sufra menos. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar hoy en día, por ejemplo, cuáles son las frutas que son más recomendadas consumir, son todos los cítricos, porque hoy, ¿cierto?, en otoño tenemos mayor producción de naranjas, mandarinas, tenemos limón a disposición, palta, zanahoria, como podemos ver, ¿cierto?, en la imagen. Entonces, eso también es una buena estrategia para que nosotros podamos, ¿cierto?, comprar productos que son más baratos. Entonces, ir jugando con eso, con el tema, ¿cierto?, de la estacionalidad, y también hacemos de esa forma nuestra alimentación un poco más variada. Y no vamos a comer siempre lo mismo, y no solamente nos vamos a fijar, ¿cierto?, en que lo que nos gusta o no, sino que tenemos que también hoy en día empezar a ver cómo repercute eso en nuestro bolsillo, y porque cada cosa, ¿cierto?, hoy en día está subiendo la carga económica de las familias. Entonces, ¿por qué no hacer este tipo, ¿cierto?, de ejercicio y hacer este cambio para poder hacer que gastemos menos? La pregunta que se debe estar haciendo la persona que está viendo este cuadro y que está escuchándonos hablar de cierto tipo de alimentos y especialmente lo que tiene que ver con verduras y frutas, piensa inmediatamente la creación de este tipo de alimentos, como por ejemplo las hormonas que le proporcionan. ¿Esto afecta su calidad de producto, de lo que entrega realmente una fruta natural? Buena pregunta, Julio. parece. Perdón. Sí, o sea, a ver, y siempre van a haber interacciones entre compuestos químicos que se le agreguen, ¿verdad? Que es lo habitual cuando hay altas producciones de alimentos, con algunos nutrientes. Aquí hay algunos trabajos de investigación que quizás después la colega que trabaja en esa área podría comentar sobre esa realidad, pero efectivamente, siendo desde el punto de vista químico, va a haber una interacción con algunos nutrientes. Eso disminuye la calidad nutricional, pero lo que más podríamos decir que existe una diferencia entre consumir compuestos químicos o no, ¿me entiende? Entonces ahí es donde ese compuesto químico también tiene una relación con algunas enfermedades, como el cáncer, por ejemplo. Pero hoy en día se están buscando procesos que reduzcan ese riesgo, ¿verdad? También el tema de la seguridad en la plantación, en el agua, ¿verdad? Nosotros igual estamos en una ciudad que tiene existencia de metales pesados, pero hay algunas variedades que no la incorporan por su fisiología. Igualmente tenemos mecanismos internos que bloquean estas situaciones, y no quiere decir que consumirlo sea malo, al contrario, es muy positivo, porque además estamos incorporando en las frutas, las verduras, ¿verdad?, antioxidantes, y que tienen ese rol, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que queríamos comentar, por ejemplo, que es lo que es la calidad nutricional, vitaminas que son, bueno, todas, vitaminas y minerales son muy importantes. Quiero destacar la vitamina C, por ejemplo, que siempre cuando estamos resfriados consumimos vitamina C. No sé si en general uno busca la vitamina C en pastillas efervescentes, qué sé yo, pero si uno mantiene un aporte dentro de la recomendación general de 5 al día, ¿verdad? Que uno lo ha visto en propaganda de supermercado, en las ferias saludables que nosotros estamos, para poder estandarizar el mensaje, hablamos de 5 al día, la variedad, ¿verdad? 2 verduras, 3 frutas, o al revés, 3 verduras o 2 frutas. La idea es mantener un aporte de estas vitaminas y minerales variado, como dijo la colega, y es mantener ese aporte antioxidante, ¿ya? Que es uno de los roles, y fortalecimiento del sistema inmune también, muy importante en esta época de pandemia, más las enfermedades respiratorias que están surgiendo, y que son exitosas de instaurarse esas enfermedades porque nos encuentran más susceptibles porque no hemos tenido una buena alimentación, o no hemos sido regulares, y por lo tanto también
nuestro sistema inmune puede estar más depletado y nos va a tomar con más facilidad. En vez de comprar vitamina C, están todos los tipos de verduras y frutas que entregan esta vitamina. Sí. A todo esto, ¿cuál es la dieta que utilizan los chilenos para su alimentación? ¿Quién me puede contestar esta pregunta? Ahí en la segunda... Con la siguiente lámina, Joel. Ahí, mira. Ahí podemos ver. Sí, dale nomás. Bueno, lo que se alcanza a ver. Lo importante acá, en este gráfico, ¿cierto?, es que se muestra más el porcentaje que la gente, ¿cierto?, por nivel de grupo etario, consume de cada uno de los tiempos de comida, ¿ya? Vemos que, bueno, la mayor parte de las personas consumen cierto desayuno, el almuerzo también está casi al 100% de las personas, y llama la atención, ¿cierto?, el tema de la once, porque acá, ¿cierto?, en Chile se caracteriza por no hacer estos 4 tiempos de comida que se recomiendan, de el desayuno, almuerzo, once y cena, sino que se hace esta once comida y la mayor parte, ¿cierto?, de las personas consumen nada más que una cena, o sea, una once, y la cena queda de lado. Si tú te fijas, está alrededor del 20% a nivel nacional. Entonces, es preocupante porque nosotros, como una persona normal, sin patología asociada, claro está, debería consumir al menos 4 tiempos de comida al día, cada 4 horas máximo entre un tiempo de comida y otro, y que no pasen más allá de 12 horas de la última comida del día anterior a la primera del día siguiente. Entonces, si nosotros vemos esto, estamos dándonos cuenta de que la gente se está alimentando mal, que estamos haciendo prácticamente 3 tiempos de comida y no los 4 que son recomendables. Entonces estamos consumiendo quizás en estos 3 tiempos de comida mayor cantidad, ¿cierto?, de la ración recomendada. Y ahí es donde empiezan, ¿cierto?, a ver los problemas, porque si nosotros estamos tomando once muy tarde, que es la característica, ¿cierto?, del chileno, normalmente son onces muy contundentes y hace de que la gente se vaya a acostar, ¿cierto?, normalmente con muy poco tiempo entre la comida y el irse a la cama, ¿cierto? Y eso hace de que toda esa alimentación que nosotros consumimos en ese último tiempo de comida se vaya a la reserva. Entonces empezamos a subir de peso. Esto es prácticamente un tema, ¿cierto?, de educación, que tenemos que quizás empezar a reforzar eso. Si nosotros nos fijamos, en los primeros años se cumple alrededor del 50%, ¿cierto?, de que los niños cenan. Pero pasa algo cuando ya el niño está cumpliendo 4 o 5 años, ya se empieza a dejar de lado el tema de la cena. Y eso yo creo que es preocupante. Oye, estaba pensando mientras tú conversabas de este tema, y las personas son como un automóvil. Al automóvil hay que echarle benzina, hay que echarle aceite cuando corresponde, cuando necesita, cuando requiere, y la benzina también cuando requiere. Las personas deben consumir la alimentación de acuerdo al ejercicio, de acuerdo a la actividad que desarrolla, debe tener esa alimentación, no a cualquier hora echarle por echarle, porque uno dice, esto la once y la comida, y me lo como todo al tiro. La cosa no es así. Debe ser así, no, claro. Aunque haya faltado a varias otras comidas, por ABC motivo. Claro, es que ahí está el problema. Claro, ahí está el problema. Debería comer solamente lo que corresponde a esa hora. Es la única manera. Y con eso sacia el hambre, claro, ¿no? ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Cuando normalmente, ¿qué pasa aquí con los trabajos, ¿cierto? Pasa mucho de que nos saltamos comidas de repente por estar trabajando. Entonces, en las tardes, ¿qué se puede hacer? Empezar a aplicar colaciones saludables. ¿Por qué no? Y eso puede reemplazar el horario de 11, por ejemplo, y hacer una cena. Entonces, nosotros podemos hacer reemplazo, podemos hacerlo, pero
Lo importante es de que no dejar tanto tiempo entre una comida y otra. O sea, una persona sin patología, como te decía, debería comer máximo cada 4 horas la ración que le corresponde, según, cierto, su actividad física, como dices tú, según si es hombre o mujer, según su edad, muchos factores asociados, pero la recomendación general es cada 4 horas. Pero 4 horas, pongámosle una persona se levanta a las 6 de la mañana, comienza sus actividades, sea en la casa, sea en el trabajo, sea donde sea. ¿Qué pasa? Que si esa persona se acuesta más temprano, ¿tendría que dividir el día en 4 horas? Claro, Para es que lo que pasa alimentar. es que, claro, se supone que no debería pasar 12 horas entre la última y la primera de la mañana. Eso es lo importante. Y después Ya. cada uno se hace su horario. Claro, es que esto es individual, esto es algo, uno que hace, la recomendación es cada 4 horas, pero tú puedes despertar, como dices tú, a las 6 de la mañana, te tomas tu desayuno a 6:30 y vas haciendo tus horarios. Si no te Claro. da, por ejemplo, si el almuerzo, por ejemplo, si es a las 6:30, ¿cierto? Va a ser mucho más temprano, el horario vas a cumplir las 4 horas, puedes hacer una colación y ahí vas distribuyendo, incluso puedes hacer 5 tiempos, cuando es mucho el tiempo, ¿cierto?, que tú pasas desde el desayuno al almuerzo, por ejemplo, tú puedes hacer una colación de media mañana, pero una colación, o sea, que tenga, ¿cierto?, la característica de colación, un yogur, una fruta, un puñadito, ¿cierto?, de frutos secos, y eso hace de que te sacie el hambre y no llegues al tiempo de comida, después, mayor tiempo de comida, por ejemplo, llegues al almuerzo a comer mucha cantidad, porque eso no está bien. El organismo en la comida dice, esta persona está comiendo cada mucho tiempo, o sea, pasan muchas horas entre una comida y otra, entonces el organismo es inteligente, o sea, él va a querer reservar eso. Entonces se va a ir a reserva y no se va a gastar. Claro. Julio, ¿tú me puedes decir cuál es el tipo de comida que debería, o base de comida que deberían estar consumiendo los chilenos al incorporar nutrientes y funciones como para mejorar la calidad de la alimentación? Calidad nutricional. Claro. Sí. Bueno, una cosa que se observa, como bien dice Maribel, el tema del horario es la base, primero. O sea, si bien uno puede tener ciertas flexibilidades, porque se entiende que hay, como tú decías en el ejemplo, hay personas que se van a las 6 de la mañana, a las 7. Ese horario puede cambiar, por ejemplo, en el fin de semana, pero ojalá poder implementar en 3 a 4 horas alimentos. Ahora, en relación a la calidad, ¿cómo podemos estandarizarla? Porque la terapia nutricional es individual, ¿verdad? Hay factores como los que mencionamos anteriormente que son individuales: edad, sexo, patología o no patología de actividad física, cuánta actividad física, etcétera. Por ejemplo, un desayuno típico, un lácteo puede ser, o dos, porque 2 lácteos significa tener uno cuando consumimos un cereal como el pan, ¿verdad? Medio pan es una porción, ahí podemos tener quesillo, tenemos queso, más la leche y tenemos 2 lácteos. Podría variar, cambiar en vez de leche, ojalá descremada, ¿verdad? Porque también eso varía en nuestras indicaciones, por eso que la terapia nutricional es individual. Puede ser un té simple o té verde, a mucha gente le gusta, el café también, que también se consume. Nosotros tenemos que, de cierta manera, en algunas patologías lo recomendamos, no su uso, se entiende, las úlceras gástricas, por ejemplo, son críticas, el colon irritable también es otro que restringirlo, pero si es en la mañana no alteramos los patrones de sueño, pues especialmente en la noche cuando se consume café no es el ideal, que ahí impactamos de otra forma. Y bueno, ahí podría variar también el cereal ojalá puede ser el pan o cereal como la avena, que es de mucha calidad, muy alta calidad nutricional, entrega fibra dietaria que permite bajar el colesterol, el tránsito intestinal, aportes de vitaminas y minerales también, ¿ya? Eso puede ser una opción. Acompañar una fruta también es una de las alternativas de un desayuno, por ejemplo, tipo colación también de media mañana, en algunos de los horarios 1 hora y media o 2, ojalá antes del almuerzo,
Lo ideal es que no juguemos con los niveles de glicemia, ¿verdad? Que esos son súper perjudiciales y tengamos ahí, nos mantengamos, y eso puede ser fruta. Si tienes un pan en la mañana, consumir la mitad de una unidad, porque eso en el desayuno, dejar otra mitad para la colación, que eso también se podría hacer si es que algo rápido, porque tú hablas, Joel, muy bien de que sea la rapidez, ¿no es cierto?, es lo que nos juega en contra a nosotros la indicación. Entonces, ya si un pan, compre pan integral. Ahí estamos mejorando la calidad nutricional, ¿ya? Si quieres bajar el aporte calórico, compremos pan pita, perfecto. Cambiemos se me fue Joel, parece. Eh, cambiemos el paté, qué sé yo, que si bien tiene un costo más bajo, por algún agregado más saludable también. Y bueno, a la hora del almuerzo, ahí ojalá la estructura de un plato de fondo con una fruta, o con una colación, y en algunos casos se hacen tres tiempos con una entrada, un fondo y un postre, ¿ya? Dependiendo de los dos casos, lo ideal es, lo principal en el almuerzo es control de carbohidratos, ¿ya? Complejo, que sea la porción, la cantidad adecuada de arroz, de tallarines, ¿verdad? Que en lo general es lo que más se consume dentro de la estructura de la dieta chilena, con la proteína, ojalá baja en grasa, ¿ya? Ideal, pescado, pavo, como lo mencionamos anteriormente, y las verduras o incorporadas en el mismo plato, o en una entrada, si son tres tiempos, y ahí después la colación, en el postre, una fruta, o puede ser jalea, un lácteo, un yogur, también puede ser adecuado, ojalá descremado. Un postre de leche no es malo, sí, en el fondo todo también va a depender de la actividad que se realice, ¿ya? Entonces, Claro. todo es adaptable, pero digamos que es como una estructura que debería funcionar de esa forma. Y en la 11 ya la conocemos, pero sí tenemos que, ojalá después podamos conversar más adelante cómo cambia la dieta con respecto a la temporada, a la época. En invierno tendemos a consumir más azúcares, más grasa, porque al momento de utilizarla la célula entrega más calor. Entonces, eso es normal, más café, por ejemplo, cambia el perfil, ¿ya? Y Claro. eso ojalá que no tenga mucho impacto en nuestro estado nutricional. Exactamente. Bueno, va a llegar el momento que vamos a conversar de este tema, sobre todo ahora que estamos en invierno, que está empezando a hacer frío. Vamos a tener la variedad que nos va a traer el Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad de Atacama para poder, qué tipo de alimentos, saber qué tipo de alimentos nos abrigan más, nos proporcionan mayor caloría, nos hace estar mejor. Así que... Joel, disculpa. Perdón. Sí, una última cosa ahí, Maribel, quería mostrar esa gráfica, si pues, nos permites un segundo, para que claro. no quede ahí sin tomarla. Gracias. Sí, lo importante del desayuno, como decía bien Julio, es el tema de la triada. Esta triada de cereal, lácteo, fruta, ¿cierto? Si nos pasa de que no queremos comer fruta en la mañana, porque igual es un poco cierto, a lo mejor hoy en día en invierno es un poquito más helado, podemos dejarlo a la colación, podemos hacer ese cambio. Importante también el tema, ¿cierto?, de comer frutas y verduras. Nosotros estábamos hablando con el colega también del tema, ¿cierto?, de la pérdida que hay en las frutas y verduras al momento, por ejemplo, de la limpieza. Tenemos hoy en día frutas como manzana, pera, ¿cierto?, que al momento de nosotros consumirlas sin cáscara estamos perdiendo el 15% del producto. Y siendo de que la manzana y la pera, si nosotros la lavamos bien, podemos incluso tener beneficios como más aporte de fibra. Entonces, hay que ver bien, ¿cierto? Y no sé, pensábamos también qué pasa con las personas adultas mayores que les cuesta comer, ¿cierto?, fruta entera. ¿Por qué no rallarle la fruta con cáscara para poder tener mayor cantidad de fibra, que en el caso de los adultos mayores de verdad es un tema complejo, ¿cierto?, también para ellos, la absorción y todo. Entonces, son alternativas. Empezar a hacer cambios a lo mejor en la forma de preparación, porque eso ayuda, ¿cierto?, a mejorar digestibilidad, a mejorar, ¿cierto?, el aporte en cuanto a macronutrientes y también a nutrientes críticos como, ¿cierto?, podemos ver ahí vitamina C y el tema de la fibra.
Y en el caso del almuerzo, claro, lo que se ve en la imagen, en realidad, ver, ¿cierto? Podemos hacer este plato saludable, que es conocido, ¿cierto?, como el plato saludable, para poder tener una porción, ¿cierto?, de proteína. Ahí uno la elige, ¿cierto?, la porción de carbohidratos, que ahí idealmente nosotros lo midamos en taza, y que sean, ¿cierto?, 3/4 de taza o 1/4 del plato. Platos normales, por favor, sí, no platos muy tan grandes, porque igual eso se puede malentender, ya, Sí, el plato normal. un trozo de pescado. Claro, un trozo que es del tamaño, No, ¿cierto?, de la palma de nuestra mano, y ahí la porción va a depender netamente de la persona, o sea, el tamaño de su palma va a ser el trozo de proteína que necesita, y la mitad del plato idealmente esté completada, ¿cierto?, con ensaladas. perfecto. El plato perfecto es lo Y que debería el ideal. y, claro, lo podría ir reemplazando: pescado, carne, Carne, Pollo, pollo, pavo, pavo, sí, huevo. pollo, huevo No olvidemos del también, huevo. exacto, la mejor proteína. así La es. mejor proteína, la mejor calidad. Claro, qué Exacto. manera, con hambre terminamos el capítulo de hoy junto al Departamento de Nutrición Dietética de la Universidad de Atacama. Muchas gracias, Maribel, muchas gracias, Julio, por estar con nosotros en el día de hoy, y volvemos en otro programa para contarles de otro tipo de alimentación. Muchas gracias. Gracias, Muchas Joel, un gracias, abrazo. Iván. Que esté muy bien. Ya, muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Esto fue A Micrófono Abierto, que vuelve en otro día, en otra jornada.